And tonight we'll look at how God miraculously, powerfully parted the Red Sea. Hemos estado, hermano, estudiando, dice el libro de Éxodo, estamos siguiendo al pueblo de Israel. Hasta este momento el pueblo de Israel ha salido de Egipto y está en rumbo a la tierra prometida. Se encuentran ahora, dice, ahí al piecito, hermano, al pie del Mar Rojo, a punto de cruzar el Mar Rojo. Y vamos a ver cómo Dios milagrosamente y poderosamente los lleva a ellos a través del Mar Rojo. And I pray that you would take good notes, that you would ask the Lord to speak to your heart through this absolutely miraculous, but very practical. It's miraculous, but it's very practical to our lives as believers. Así que por favor vamos a pedirle a Dios, hermano, que en lo que usted va escuchando, tomando notas, que el Señor hable a su corazón y ver cómo, hermano, de esta forma, que fue una forma milagrosa, pero también práctica, hermano, milagrosa por lo que aconteció, pero práctico porque nos aplica, hermano, de una forma práctica a nosotros hoy día. And I do want you to know that this evening, that if you look at the miracles of God in the Scriptures, you should also look for the practicality. God performed a miracle, but that miracle was performed for you and I to practically live our life in faith in God. Dice que cuando usted vea, dice, un milagro de Dios en la Escritura, hermano, tiene que ver, por un lado, dice el milagro, pero también la parte práctica del milagro, dice que Dios lo hizo para nosotros practicarlo, dice, o seguir alguna porción de ello en nuestra vida. Well, we're going to read several verses tonight. We're going to start off with one verse. Let's read Exodus chapter 14 and verse number 15. Vamos a leer algunos versos en esta noche, hermano, pero el primero que vamos a leer estamos en Éxodo capítulo 14, en el verso 15, y dice la palabra de Dios en esta noche: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. All right, let's ask the Lord's help. You ask God to speak to your heart as Brother Elmer leads us in prayer. Así que por favor, hermano, incline su rostro y ore conmigo en lo que pedimos al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, a esta hora. Gracias porque, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, si nosotros lleváramos cuenta de las cosas que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor, no tendríamos en qué anotarlas porque son tantas, Señor. Y Padre, podemos ver en tu palabra, Señor, los milagros grandiosos, Señor, que una película de cine se queda corta, Señor, con lo que tú hiciste para con tu pueblo Israel, Señor. Qué poder, qué milagro, Señor. Y en esta noche pedimos que tú nos ayudes a entender, Señor, a ver, pero cómo aplicar también, Señor, esta porción, esta parte a nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Notice with me, number one, that God requires prayer and obedience. Mira conmigo, primeramente dice que Dios requiere, dice, oración, pero también obediencia. At this point in time, as you might imagine, Moses is feeling very desperate. He sees the Red Sea. He's got the Egyptian army approaching, and he says, God, what do you want to do here? Usted se puede imaginar en este momento, Moisés dice, está entre la espada y la pared, se está ya poniendo un poco ansioso, un poco nervioso. Por un lado tiene las aguas de aquel Mar Rojo ante él, no puede pasar. En su espalda tiene todo un ejército, Faraón y sus egipcios vienen detrás de él. Él dice, Señor, ¿qué vas a hacer? And the Bible tells us that he cries out to God. He is no doubt, he's filled with fear like everybody else. Y dice la palabra que clama a Dios, y sin duda alguna, dice, él está lleno de temor, hermano, como es normal sentir temor. And no doubt, he's crying out to God to protect them and ultimately to deliver them. Y sin duda alguna, su clamor a Dios es para que el Señor los libre, pero que también los proteja. And I don't know about you, but I find it very interesting as Moses is crying out to God. Did you notice what God's response was? Me parece muy interesante el verso 15, hermano, en lo que Moisés está clamando a Dios. ¿Se dio cuenta la respuesta de Dios a Moisés? Notice that God, in verse 15, God says to Moses, Moses, why are you crying out to me? Le dice el Señor a Moisés, en el verso 15 le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? He says, you tell the children of Israel, go forward. Why would God say such a thing? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Le dice, di
que marchen. Y usted dice, ¿por qué Dios le responde tal cosa a Moisés? Well, number one, God was not condemning Moses. Primeramente queremos poner algo, dice, claro, que Dios no estaba, dice, condenando ni molesto con Moisés. What God was saying to Moses was this. He was saying, Moses, I've heard your prayer, now go forward. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, Moisés le dice, he oído tu oración, le dice, ahora actúa, obedece. Now, I don't know about you, but if I would have heard that, I would have said, all right, God, go forward, but where? Yo no sé acerca de usted, pero si Dios me dice, he escuchado tu oración, ahora marcha, muévete, Señor, ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás o hacia el frente? All right, write this down. Anote esto, hermano. As believers, we should always be in a spirit of prayer. Como cristiano, dice, nosotros debemos siempre estar en un espíritu de oración. However, when we pray, we must also always obey. Ahora dice, cuando nosotros oremos, debemos también siempre actuar, obedecer. God has said, I have heard your prayer, now walk, now go. Dios le está diciendo a Moisés, he escuchado tu oración, le dice, ahora marcha, sigue, anda. And right after God says go, then God provides what Moses was to do. He was to lift up his rod, and miraculously, that power of God began to part the Red Sea. Can you imagine participating in that? Y luego que Dios le dice, marcha, dice, Dios ya le había provisto a Moisés lo que debía usar, dice, para abrir las aguas del Mar Rojo. Recuerda, levantó su mano con la vara. Y puede imaginarse usted ser parte, dice, de tan despliegue de poder, Dios obrando milagrosamente. Let me tell you how shallow I am. I get excited sometimes when I open up the freezer and I go, oh, more ice cream, yes. Le voy a decir hasta dónde, dice, él es de superficial, dice, que él abre la nevera, dice, y encuentra, dice, más helado. Y se emociona porque hay más helado, oiga. I mean, think about what excites us. We see our team win, and we say, yes, my team won. Le estoy hablando de las cosas que a nosotros nos alegran, hermano, cosas pequeñas. Nuestro equipo gana y estamos contentos. Sí, ganó mi equipo. Can you imagine seeing Moses simply raise up the rod? He says, go forward, and then the sea, the Red Sea, begins to part from side to side. Can you imagine? ¿Se puede imaginar usted, hermano? Dios le dice a ti, a los hijos de Israel, que marche. Moisés pone en alto su mano, su vara, hermano, y usted puede simplemente empezar a ver aquellas aguas, dice, comenzar a abrirse hacia un lado y hacia el otro. Prayer that pleases God is always followed by an action. Dice que una oración que agrada a Dios es aquella que siempre, dice, va acompañada de una acción. This is something where Christians make a mistake. They can pray 24/7 for their lost friends and family. Le voy a decir una de las partes donde muchos de los cristianos cometen el error y se quedan cortos. Dice, puede que oren, dice, los cristianos 24 horas al día por sus familiares, por sus amigos inconversos. And it's important that we pray for our friends and family, but what puts power to the prayer? Dice, es importante que nosotros oremos por ellos, pero lo que le añade gas, lo que le añade poder a la oración es esto, mira. What puts power to the prayer is when I pray for my friends and family, and then I give them a gospel tract, I invite them to church, I give them the gospel of Jesus. That's when the power goes with the prayer. Le voy a decir cuándo es que el poder va con la oración. Cuando yo oro, dice, por mis familiares y amigos que son inconversos, es cuando yo oro por ellos, pero también les acompaño, dice, les doy un tratadito, los invito a la iglesia, yo les doy el poder del evangelio a ellos. And that's the part that believers often make. They forget the obeying part. They're good at the praying for their lost friends. They're good at praying for their lost family members. They just forget the witnessing part. Y le digo, esa es la parte donde muchos cristianos fallan, se quedan cortos. Dice, ellos están bien en la parte de la oración, pero les hace falta la parte de la obediencia, la parte de testificarles a sus amigos. When you obey after you pray, you're telling God, I believe. Le digo, cuando yo obedezco a Dios, luego de haber orado, lo que yo le estoy diciendo a Dios es, Señor, yo creo en ti. When I obey after I pray, I'm telling God,
my lost friends and family. Cuando yo obedezco a Dios, luego de haber orado, le estoy comunicando a Dios, Señor, yo creo que tú eres capaz y puedes salvar a mi familiar, a mi amigo que está perdido. Don't make this mistake. ¿Sabe? Por favor, no se confunda en esto. Vea. Don't hide behind your prayers. Dice, no se oculte, no se refugie, no se esconda detrás de su oración. We can't hide behind our prayers and expect Moses to do something. Nosotros no podemos ocultar nuestra oración y esperar que Moisés haga algo por nosotros. It's real easy to pray and then expect someone else to do it. Es que es muy fácil, dice, para nosotros orar por algo y esperar que alguien más actúe por nosotros. I had some fun with this. Get this. Y dice, estaba yo pensando en esto y me causó un poco de gracia. Mira, Can you imagine God telling Moses, I want you to, you've prayed, I've heard your prayer. Now, Moses, I want you to lift up your rod, and the rod is going to part the Red Sea. Can you imagine what Moses was thinking? ¿se puede imaginar si luego de Moisés clamar a Dios, el Señor le dice, Moisés, está bien, he escuchado tu clamor, ahora marcha, le dice, levanta tu mano y tu mano y tu vara partirán el Mar Rojo? ¿Puede pensar qué pensaría Moisés? I mean, if I had been Moses, I would have been tempted to have done this. Ahora, si eso hubiese sido, si yo hubiese sido Moisés, mi tentación quizás haya sido esta, mira. I would have been tempted to start looking around and said, Joshua, ven aquí, hermano. Él hubiese estado tentado al llamar a Josué y decir, Josué, mira, vení aquí, And Joshua, I just want you to know, brother, you're a really good brother in the Lord, and I've been praying, and God wants you to do something, brother. Josué le dice, he estado pensando en ti, te he estado observando y tú eres un buen hermano en Cristo, obediente, y quiero que hagas algo para mí. Ven acá, Josué. But the amazing thing is that God didn't tell Joshua to do it. God told Moses to do it. Lo que es interesante, dice, acerca de esto es que Dios no le dijo a Josué, no le dijo a nadie más que actuara, le dijo a Moisés que actuara. Write this down. Anota esto, hermano. Don't pray for someone else to do something that you're supposed to do. No ore, dice, para que alguien más haga lo que usted está supuesto a hacer. Moses, he had cried out to God and he couldn't look around for anybody else because God said, Moses, lift up your rods. Moisés había clamado a Dios y Moisés no podía buscar a su alrededor alguien quien actuara por él. Dios le había dicho a él, Moisés, levanta tu mano, levanta tu vara. Now, I would have been tempted to have done this. This is just me and my humanity. Ahora, estoy hablando acerca de las cosas que quizás yo hubiera sido tentado a hacer. Mira, en mi humanidad, te explico. I would have been tempted to have gone, well, this isn't going to work. Yo hubiese sido tentado a decir que esta vara va a abrir ese mar. Hey, how many times have you told God, this isn't going to work? ¿Cuántas veces, hermano, usted honestamente le ha dicho a Dios, Señor, es que no creo que funcione? How many times have you told God, I hear you, but I'm not sure your plan is going to work out? ¿Cuántas veces le ha dicho usted a Dios, Señor, yo te escucho, pero yo no sé si creer que tu plan es el correcto? I mean, you've been praying about this for months and months and maybe years and years, but your prayers are no good if you do not obey. Le digo, usted puede hacer que lleve ya meses orando, dice quizás años orando, tu oración no tiene validez a menos que tú actúes basado en tu oración. If all I ever do is pray for someone, how is God going to reach them? Y le pregunto, si todo lo que yo hago es orar por alguien, explíqueme usted cómo es que Dios le va a alcanzar a alguien por quien yo oro. Now, don't misunderstand me. There are things in life where the only thing we can do is pray. Ahora vamos a hacer claro una cosa, dice, hay aspectos, hay cosas en la vida en las cuales lo único que nosotros podemos hacer es orar. But our responsibility is that after we pray, we need to make sure that we are obeying and doing what God expects us to do as believers. Nuestra responsabilidad es cada vez que nosotros oramos, debemos nosotros obedecer, es nuestra responsabilidad como cristianos. Go to Luke chapter 6, please. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, Evangelio de Lucas capítulo 6. And let's read verses 46 to 49. Verso 46 al 49. Lucas 6, verso 46, dice la palabra de Dios aquí. ¿Por qué me llamas
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Notice in verse number 46, he said, Lord, Lord. In verse 47, cometh to me. This man came with a spirit of prayer. En el verso 46 dice, Señor, Señor, y todo, dice el 47, todo aquel que viene a mí. Este individuo vino, dice, con espíritu de oración. And notice, after he prayed, notice what Jesus said. It's important. Jesus said he prayed and then he did what God told him to do. Y luego en el verso 47 el Señor dice, es importante luego de orar, obedecer, dice, oye mis palabras y las hace. He prayed, and then what did he do? He began to dig deep. Él oró y luego que hizo, comenzó a cavar y a cavar hondo. He prayed and then built his house upon the rock. Él oró, pero también comenzó a edificar su casa sobre la roca. He prayed, and then when the storm came, the storm did not affect the foundation. Él oró, dice, y luego cuando llegó la tormenta, la inundación, esta dice, no afectó, no dañó el fundamento. Do not misunderstand me. I am not being critical here. Le voy a decir, por favor, no me malinterprete, yo no estoy criticando nada. I hear people all the time saying, well, brother, I'm praying about it. He escuchado personas todo el tiempo decir, hermano, mire, sabe, le digo, estoy orando al respecto. And praise God, you continue to pray about it, but don't forget to act upon Y it. por favor, escúcheme esto, está bien, continúa orando, pero no olvides la parte de obedecer, de actuar basado en ello. When you pray, don't forget to keep digging. Le digo, cuando ore, no olvide cavar también. When you pray, don't forget to keep building. Cuando usted ore, no olvide, dice, seguir edificando, seguir construyendo. When you pray, don't forget to keep working. When you pray, don't forget to obey. Cuando usted ore, no olvide seguir trabajando. Cuando usted ore, no olvide obedecer. Now, I'm not teaching that faith. I'm not teaching that works lead to salvation. Ahora este mensaje de esta noche no enseña, dice que las obras igualan salvación. No. And you understand that. We understand that salvation leads to works. Nosotros sabemos que es al contrario, dice que la salvación nos lleva a las obras. So, number one thought this evening, that God requires prayer and obedience. Así que el pensamiento número uno de esta mañana es que Dios requiere oración, pero también requiere obediencia. Go back to Exodus chapter 14. Trae conmigo de regreso a Éxodos al capítulo 14 ahí. And man, it gets really, really exciting. Let's read verses 16 through 20. Y esto se pone emocionante, hermano. Estamos en Éxodos 14, leamos del verso 16 al 20 aquí. Y le dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Notice with me in verse number 20. Notice that God provided this darkness. En el verso número 20, dése cuenta que Dios dice, proveyó, dice, aquella tiniebla. Now, I think this is absolutely fascinating. A mí esta parte me parece, hermano, dice, fascinante. Mira por qué. The same God
the same God, He caused darkness for one group, and that same God caused a light to another El group. mismo Dios dice en este mismo momento, dice, causa tiniebla, oscuridad total a un grupo, y el mismo Dios causa iluminación, causa luz a otro grupo. This is a very simple question and answer. What was the difference between the group in darkness and the group in light? What was the Y difference? esta es una pregunta de esas, hermanos, que es muy simple de responder. Dice, usted dice, ¿cuál era la diferencia entre el grupo que estaba en tinieblas y el grupo que estaba en la luz? ¿Cuál era la diferencia? And the answer is faith. Y la diferencia era la fe. One group did not have faith, they were in darkness. The other group had faith, and they were walking in light. El primer grupo dice tenía fe, andaban en luz. El segundo grupo no tenía fe y estaban andando en tinieblas. Notice in verse number 17 that God said, I will harden the hearts of the Egyptians. I don't like that. En el verso 17 ve la parte donde dice, y aquí dice el Señor, yo endureceré el corazón de los egipcios. Y usted dice, esa parte me parece muy pesada, ¿no? All right, write this down. Anote esto. We discussed this several times during the 10 plagues of Egypt. We talked about God hardening the heart of Pharaoh. Get this. Esta parte nosotros la hablamos hace algunas semanas cuando estuvimos discutiendo las 10 plagas. Hablamos del Señor endureciendo el corazón de los egipcios. God's decisions are most often based on our responses. Es que las decisiones de Dios, dice, mayormente están basadas de acuerdo a nuestra respuesta o acción. And if we receive what God is saying, then God, He opens up. Si nosotros recibimos lo que Dios está diciendo, Dios se hace. And the more that we respond to God, the more that we see, the more that we understand, because we're receiving what God is providing. Entre más nosotros recibimos lo que Dios nos está dando, más nosotros recibimos, Dios nos da más, recibimos más. But the man that rejects what God is doing, God allows his heart to be hardened. Pero aquella persona, el hombre, el individuo, dice que rechaza lo que Dios está haciendo, Dios permite que su corazón se endurezca. And it's not God being mean, it's God simply saying, it's your choice. Y no se trata de Dios siendo grosero ni injusto con alguien, simplemente Dios diciendo, bueno, esa es tu decisión, si es lo que quieres hacer, por ahí vamos. This fascinates me, guys, that on one side of the cloud, the Egyptian side, they were in darkness. They couldn't see. They were saying, don't they Israelites, don't they Israelites. Esto me parece a mí fascinante, hermano. Parece un niño aquí esta noche. Dice, por un lado, dice, tiene el ejército de Israel andaban, dice, dando vueltas en la oscuridad, en tinieblas. No encontraban al pueblo de Israel. I promise you that Egyptian army, they were in complete, total chaos. They were in darkness. Yo le voy a asegurar una cosa. Dice que ese ejército egipcio andaba, dice, en caos, en oscuridad total. And then get this is exciting. On the very other side of the cloud, the people of God, they're walking through. Y mientras un lado, dice, a espaldas de la nube, dice, están aquellos en tinieblas dando vueltas como locos con tremendo caos. Del otro lado de la nube tenemos al pueblo de Israel andando, hermano, mire, dice, como la luz del día. One God, two responses. El mismo Dios con dos diferentes respuestas. One God, two very different realities. Dice el mismo Dios, dos realidades diferentes. Proverbs chapter 3, verse number 6. Proverbios 3, verso 6. Proverbios 3, muchos lo saben. Proverbios 3, verso 6. You know this verse. Ustedes lo conocen, hermano, lo han estudiado. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. We live in a world of spiritual confusion, don't we? Vivimos en un mundo, dice, de una confusión, con gran confusión espiritual, ¿verdad? But we have the light of Christ. Pero contamos con la luz de Cristo. Can I tell you where I am at in my spiritual walk? I'm not bragging tonight. I'm just telling you where I'm at. Quiero que le diga dónde yo me encuentro, dice, en su caminar cristiano. Y no es que esté presumiendo de ello, simplemente le comunico
mi caminar con Cristo. Vea. I recall myself in my prayer life. Again, I'm not boasting, but I can't, for months and months, every time I pray, at some point I say, God, thank you for the light of your truth. Thank you for the word of God. Y dice que cuando él está orando y lo repite, no me estoy jactando de ello, pero siempre que él está orando, dice, tiene que decir, Señor, gracias por la luz de tu verdad. And I'm not bragging, I'm not boasting about me, because the Bible says, He shall direct thy path. Y no es que yo, hermano, me esté jactando acerca de mí, de mis decisiones. Dice que Él enderecerá mis veredas. I am so thankful that I'm not on the other side of the cloud trying to figure this thing out. My path is illuminated by the Word of God. Praise God for that. Y yo doy gracias a Dios que yo no me encuentro en el otro lado, dice, tratando de ver de qué dirección puedo ir, por dónde es que va la cosa. Doy gracias a Dios que mi camino ha sido ya iluminado por la palabra, por el Evangelio de Jesucristo. Now try to wrap your mind around this. The Israelites, they're walking through and they're looking around and they're going, I know exactly where to go. Imagínense, hermano, medite, piensa, imagínense esto. Por un lado está el pueblo de Israel, hermano, caminando en plena luz del día, no hay ni en qué tropezar. Dice, ahí está el camino. We live in a world where there are so many people living in spiritual darkness, they have no clue where to go. Le digo, vivimos en un mundo, dice, donde las personas están viviendo en tal tiniebla espiritual, dice, donde ellos ni siquiera saben, no tienen la menor idea, hermano, de qué lado, en qué dirección deben ir. I pray that God helps me to have a heart that in my walk, I'm showing other people, hey, I know where to go. I'm following Jesus Christ. Hey, I know where to go. Yo oro, hermano, que mi vida cristiana, dice, yo tenga la compasión para enseñar a otros, decirle, mira, yo no lo sé todo, pero yo cuento con la luz de Jesucristo. Vente, vamos conmigo, vámonos por aquí es el camino. So this same God, this one cloud, there was darkness on one side, there was illumination on the other side. Don't miss this. Le dije, de la misma nube, dice, había tinieblas de un lado y había luz del otro lado. Ahora ve acá. There was a clear distinction between the Egyptians and the Israelites. Sin duda alguna, dice, había una clara distinción entre los egipcios, el bando de los egipcios y el bando de los israelitas. Now, if we could have seen that, if we would have been able to have watched that from afar, it would have been very easy to identify who's in the dark and who's in the light. Ahora, si usted hubiese estado, dice, a la distancia, observando, dice, lo que acontece, dice, un lado en tinieblas, el otro lado en la luz, hubiese sido muy fácil para usted identificar qué grupo estaba en lo oscuro y qué grupo estaba en la luz. In other words, God had put a clear distinction between the two groups of people. En otras palabras, Dios, dice, había colocado una clara distinción entre los dos grupos. All right, question. Pregúntame, What did God create on the very first day? ¿qué es lo que Dios creó en el primer día? Now, if you ask most men will say, I think he made man on the first day. Yeah, he made man. Ahora, si usted le pregunta, dice cualquier persona, le va a decir, el primer día creo que al hombre, sí, al hombre creó el primer día. No, he made man on the sixth day, the last day. No, al hombre lo creó en el sexto día, el último día. On the first day, God created the light. En el primer día Dios creó la luz. And the Bible tells us in Genesis chapter 1 that God created the light and there was a separation from the light and the darkness. Y el libro de Génesis nos dice a nosotros que en el primer día de Dios crear la luz, dice que separó la luz, las tinieblas. What did John the Baptist say about Jesus Christ when he came into this world? ¿Qué es lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesucristo cuando vino al mundo? John the Baptist, John the Apostle tells us that Jesus came into this world. He was the light that came amidst the darkness of this world. El apóstol Juan dijo que Jesucristo era la luz que habitaba entre los hombres. So God, on one side there was darkness, on one side there was light. There was a clear distinction between the two. Así que le dije que de un lado dice estaba la luz, había iluminación, del otro lado estaban las
I want to have the testimony that when people see my life, they're not confused on what side I'm on. Le digo mi testimonio, yo quisiera que fuera tal, dice que cuando las personas ven mi vida, no se confundan de qué bando, de qué lado es que yo ando. It gets more exciting. Exodus chapter 14 here. Esta vez la cosa, dice, solo se pone mejor, más emocionante. De vuelta a Éxodo capítulo 14. Here we go. We've got Moses. He obeys. Let's read what happens, verses 21 to 25. Please. Ahora tenemos aquí a Moisés, dice leyendo verso 20-21, ya Moisés está comenzando a obedecer. 21 to 25. Del 20 al 25 dice, e iba entre el campamento de los egipcios, el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos, se alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Amén. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová peleó por ellos, peleó contra los egipcios. I don't know how long it took for all the people to walk through. I had that thought. Y yo estaba pensando, digo, ¿cuánto les habrá tomado a todo este grupo, a toda esta multitud de gente atravesar el Mar Rojo? But there were probably a few million Israelites, and obviously it's easy to see it probably took several hours for the people to get through. Y se estima, dice, que eran unos cuantos millones de personas, lo cual podemos deducir que les haya tomado, dice, algunas horas, varias horas, para toda esta multitud cruzar el mar. So here you are. You guys were all at the front of the line. Así que imagínense, aquí estamos nosotros, somos el grupo que está enfrente, estamos en primera fila. And we're at the front of the line, and all of a sudden we start to see, guys, get this, that water begins to separate, and all of a sudden you start seeing a wall of water forming on your side. Y usted se puede imaginar, hermano, usted está en primera fila, está listo para entrar, y de repente comienza usted a ver aquellas aguas, mire, a moverse hacia un lado y hacia el otro, y comienza a ver aquel muro, aquella enorme pared de agua, erigirse, levantarse hacia un lado y hacia el otro lado, hermano. Well, what would I have done? ¿Qué cree usted que hubiese hecho yo, hermano? I would have said, all right, Moses, go ahead. Yo le hubiese dicho a Moisés, mira, pasamos primero. Moses, show us the way. Let's see if this thing works. Moisés, vaya, pasa usted para ver si la cosa aguanta, Moisés. And then, what does Moses say? ¿Y qué cree que dijo Moisés? Moses says, vámonos. Vaya, Go. Monchito, Miguel, pasa usted. Wow. They had to make the decision to walk through. Tenían que tomar la decisión, hermano, de tomar valor, fe, de cruzar. I think it's amazing that they were witnessing this miraculous work of God, but they still had to make the decision to walk through. Me parece muy sorprendente, hermano, que están presenciando, dice, este enorme acto milagroso de parte de Dios de partir las aguas, crear esos muros de agua, pero a la vez tienen que tomar la decisión, convencerse de si cruzar o no cruzar. Now, you're in the middle of the line, or you're in the back of the line, and you start to see that, and you start saying, what's going on up there? Y ya se puede imaginar usted los que están en medio de la línea, y mucho más los que están al final de la línea, y usted está viendo que el muro está abierto, pero nadie, hermano, está avanzando. I personally, this is just my opinion, I think the people of faith, the strong people of faith, I think they were the first ones to say, all right, God said go, let's go. Yo me puedo imaginar, hermano, que aquellos con la mayor fe se fueron los primeros que dijeron, bueno, Dios dice que marchemos, pues a marchar, muchachos. And I think the people that were weaker in the faith, as they looked around and they said, well, they're walking in faith and it seems to be working out. All right, well, let's begin to go in faith. Y yo me puedo imaginar aquellos, dicen que no eran tan maduros
mucha fe, comienzan a ver los primeros que están marchando en fe y ven que están cruzando, no se está viniendo el agua sobre ellos y dicen, mira, pues le está funcionando a ellos, vayamos nosotros y caminemos en fe. Well, in my humanity, I'm thinking this as I'm walking through faith and I'm seeing water on this side, I'm seeing water on this side. Maybe I'm a little fearful. Is this thing going to hold up? Is this thing still going to work out? Y vamos a ser honestos, hermano, en mi humanidad, pienso, yo estoy caminando ahí, empiezo a ver para un lado y aquella enorme pared de agua por un lado, veo al otro y una enorme pared de agua del otro lado y yo voy pasando, hermano, y voy pensando, ¿será que va a aguantar? ¿Será que aguantan estos? All right, let me have a little bit of fun here. I have this thought. Y vamos a divertirnos un poco, hermano, y se me ocurrió una cosa, mira esto. Would you have been tempted to have possibly, as you're walking in faith, to have looked over at the water and went, Hubiera estado usted tentado, hermano, imagínese usted va junto a esa gran pared de agua, ese muro de agua que Dios ha partido, hubiera tenido la tentación usted de tocarme y decir, a ver si es agua. and I started thinking, well, what would I have been tempted maybe to run over and put my foot in the water, my finger in the water? I mean, just think about that. They're walking in the middle of the ocean. ¿Cree usted que hubiera tenido la tentación de tocar a ver si agua, quizás de meter el pie a ver si se moja? A lo mejor se me despegó el pelo y un poquito de agua para remojarme el pelo, algo así, hermano. Well, I actually don't think I would have done that. Here's why. Yo creo, hermano, estoy jugando. Yo no creo que haya hecho tal cosa. Le voy a decir por qué. Mira, I think I would have been so concentrating on my steps. creo que hubiese estado más preocupado, hermano, en mis pasos. I think I would have been so concerned about my steps and my walking, making sure that my steps got me through. Creo que hubiese estado más preocupado, hermano, en la dirección de mis pasos, en mi caminar, hermano, asegurarme que mi caminar y mis pasos me lleve hacia el otro lado. I think that there are some believers and they're not concerned about their steps. ¿Sabe? Le voy a decir que tristemente muchos cristianos dicen que no les preocupa, no les molesta, dice, su caminar, sus pasos. But I do believe that every Christian here tonight, God has provided the miracle, but you still need to watch your steps. ¿Sabe? Yo le voy a decir que advertencia para muchos cristianos, Dios ha provisto, dice, el milagro, pero nosotros tenemos la responsabilidad de observar, de cuidar nuestros pasos. And think about the families as they're walking through. I think the husbands were leading their wives. Y piensa acerca de aquellas familias, aquellos hogares, aquellos matrimonios. Pienso que los esposos tal vez iban guiando, hermano, a sus esposas. And I think in those walls of water, I think the wives were following their husbands just like the Bible says. Y yo pienso, hermano, que entre esos muros, esas paredes de agua, yo pienso que las esposas iban siguiendo la dirección de sus esposos tal y como la Biblia nos lo dice. And as they were walking through, husbands were leading, wives were following, and children were obeying their parents. Y yo pienso que lo que están caminando, están cruzando, los esposos van guiando, las esposas van siguiendo, los hijos van obedeciendo. Because everyone there was concentrating on their steps. Porque yo le aseguro que cada persona, cada individuo estaba, dice, preocupado, dice, concentrado en sus propios pasos. No doubt there were some people and they weren't saying anything, they were just walking. Sin duda alguna, había de aquellos, dice, que no estaban diciendo mucho, simplemente estaban caminando. But let me imagine this. I think it would be easy to see. I think there were clearly some people walking through and they were saying, God, praise God. Praise God for what you're doing here. Praise the Lord for this. Pero yo pienso, hermano, que también había de aquellos que los que iban caminando, dicen, iban viendo, asombrados de ver ese gran muro de agua por este lado y por el otro lado, y van glorificando a Dios, alabando a Dios y decir, gloria a Dios por lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo por nosotros. And that is a picture for you and I to live our lives as we are walking and living our lives. Pay attention to your steps, praising God along the way. Y yo pienso que eso es algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, hermano, lo que nosotros vamos guiando. Dios ha provisto el milagro en nuestras vidas, nosotros vamos guardando nuestros pasos, guardando nuestro caminar, pero a medida que caminamos vamos glorificando a Dios en nuestro caminar.
Let me tell you another temptation I would have had. Le voy a decir de otra tentación que quizás yo pude tener. Vea, mira acá. Here I am, it's my turn. It's my turn to start walking through the water on dry ground. This is what I would have said. Y piense que me toca el turno, es mi turno para yo girar, comenzar a andar, dice, en seco. I would have said to my wife and my children, I would have said, you ready? Corriendo rápido. Yo le hubiera dicho, dice a la esposa y a los niños, vaya con los niños adelante. I would have been probably, just knowing me, I probably would have been telling everybody, run, run, run as quickly as you can. Y a lo mejor no solo a su familia, quizás le hubiese gritado a todos los que venían atrás, ¿saben qué muchachos? Corran, corran, adelante, corrían. But they didn't run through, they walked Pero through. dice la Biblia que ellos no corrieron, sino que caminaron, dice. Remember that we walk by faith and not by sight. Recuerden que dice la palabra que andamos, dice, por fe y no por vista. And God, as we are walking in our lives, God is there, get this, every step of the way. Y donde nosotros andamos, hermano, por esta nuestra vida, dice que Dios está a nuestro lado cada paso del camino. Sometimes I start running in my life, and when I'm running, it's because I lack. A veces me encuentro, dice, corriendo a través de mi vida, dice, y cuando me encuentro corriendo es porque me está haciendo falta, dice, mi fe. I get in a hurry, I get in a rush because I'm lacking Me faith. apresuro, dice, y estoy ansioso porque me hace falta la fe. And it amazes me. It amazes me. Through the water on dry ground, the people were not running chaotically out of control. They were walking in faith. Y a mí me sorprende, dice, que en medio de cruzar este Mar Rojo con las aguas abiertas a un costado y al otro, el pueblo no estaba corriendo con caos, alborotados, estaban caminando tranquilos, en paz. Write this down. Anota esto, hermano. God has provided the miracle. Dios ha provisto el milagro. God has provided everything that we need. It is our decision to walk in faith. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos, pero es nuestra decisión, nuestra responsabilidad de andar en fe. I think that the longer they walked, I think their faith grew. Yo pienso, hermano, que entre más ellos avanzaban, entre más lejos caminaban, entre más se adentraban al mar, su fe aumentaba. I can imagine those first few steps, there was some fear and some uncertainty, but the more that they walked, they began to walk in faith and confidence in God. Yo pienso que quizás los primeros pasos hubo un poquito de duda, un poquito de temor, quizás un poco de desconfianza, pero entre más caminaban, su fe aumentó, su confianza en Dios aumentó. Can I tell you something in my life that I have grown in my faith? Que le digo una cosa en mi vida, hermano, que he crecido en mi fe. And I trust God differently today as an older man than I did as a younger man. Y dice que ahora, dice, como adulto, le confía a Dios de una forma diferente que como lo hizo cuando era un joven. And the reason why is not because I'm some spiritual giant. I am not, and you know that. Y no es que le confíe más porque ahora yo me crea, dice, un gigante espiritual, porque no lo soy, hermano. The reason why I'm able to do that now is because I can look back and go, whoa, look at all of that proof that God has been faithful to me. La razón por la cual ahora puedo confiar en Dios más, hermano, y mi fe ha crecido es porque yo puedo ver hacia atrás en mi vida y poder ver, hermano, las diferentes cosas que Dios ha hecho, que Dios ha demostrado su fidelidad. Have you done that recently in your life? Lo ha hecho usted, hermano, recientemente en su vida. When you look back in your life, you should not be shaken with fear. You should look back and say, wow, confidence in God. Cuando usted ve hacia atrás en su vida, hermano, usted no debería de estar movido de temor y de duda, hermano, sino debería de estar esforzado, dice, en su fe. Several more thoughts, but I'll save those for next week. I want to close with this thought. Tengo, dice, algunos pensamientos más que voy a guardar para la próxima semana. Me gustaría cerrar con esto. Ve aquí.
Several years ago, these young people here tonight, they may not have ever heard this, okay? But before the internet, if you wanted information, you needed to read something that was called a magazine. Dice que hace algunos años, dice, los jóvenes de ahora quizás les parezca algo, dice, fuera de este mundo, pero antes, dice, antes de la revolución de la internet y todo eso, si usted quería encontrar algún tipo de información, usted leía una revista. Okay, us older folks, we remember what magazines are, right? Nosotros, ustedes los mayores, recuerdan lo que son, ¿verdad? Las revistas, ustedes que son mayores. A long time ago, I was looking at a bunch of magazines, like at a Walmart or something. Ya se dice, en algún tiempo, dice, se estaba viendo, él dice, un montón de revistas, dice, piensa que quizás pasó en Walmart, no sabe. I'm almost embarrassed to tell you this, but it was before the day of the internet. Y le da hasta pena decir, dice, pero esto fue antes, dice, de la época de la internet. And I looked at this one magazine, and it caught my attention because it had a picture of Moses standing in the middle of the Red Sea with his arm up in the rod like this. That got my attention. Y dice que en ese tiempo, dice, esta revista en particular, dice, llamó su atención porque en su portada, dice, tenía una ilustración, una imagen de Moisés, dice, parado en medio del Mar Rojo, dice, sosteniendo su vara en alto. And the title of the magazine, it said that the parting of the Red Sea explained within the pages of this magazine. Y decía, dice el título de la revista, dice que el partimiento de las aguas del Mar Rojo, dice, se encontraba explicado en el contenido de la revista. And with great excitement, I purchased this magazine because I said, wow, I mean, they're talking about the parting of the Red Sea. I love to read that, so I paid for the magazine. Y dice que él, bueno, dice que iban a explicar, dice cómo se dio el acontecimiento de la apertura del Mar Rojo y compró la revista porque dice que ahí estaba la información, cómo ocurrió. And as I began to read this very long article, it occurred to me that the magazine did not believe in the supernatural power of God. Y luego dice, a medida que él comienza a leer, dice que el largo artículo acerca de ello se comenzó a él a dar cuenta de que el escritor o la revista no creía en el poder supernatural de Dios. And this magazine began to explain how Mother Nature could have caused the parting of the Red Sea. Y esta revista dice con todo tipo de cosas, dice, comienza a explicar, dice cómo la madre naturaleza pudo ser la responsable, dice, de el partimiento, la apertura de las aguas del Mar Rojo. This is what I did with that magazine. ¿Quiere que le diga qué hice con esa revista? I found the nearest trash can and I went. Buscó, dice, el basurero más cercano, dice, y ahí lo arrojó. Science cannot explain the supernatural power of God. Y es que la ciencia, dice, no logra entender, dice, el poder sobrenatural de Dios. Let me tell you what happened. Le digo qué pasó. I wasn't there, but I know what happened. Yo no estaba ahí presente, pero yo sé qué pasó. God told the Red Sea to part. Dios le ordenó al Mar Rojo y el Mar Rojo obedeció. And then, upon the word of God, the water began to rise up on the left and rise up on the right, and the dry ground was visible to Moses and the Israelites. Y luego, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, las aguas comenzaron a partirse hacia un lado y hacia el otro, la pared comenzó a formarse y lo seco del suelo de la tierra comenzó a exponerse. And yes, the wind was blowing on that day, but it was God that told the wind to begin to blow. Y si bien es cierto, dice que había viento que estaba soplando en ese día, pero fue Dios quien le dijo al viento que soplara también en ese día. Do you know what the word supernatural means? ¿Quiere que le diga lo que la palabra sobrenatural quiere decir? It means something that cannot be explained by science. Eso quiere decir, hermano, que algo que no puede ser explicado por la ciencia. And you have a bunch of scientists scratching their heads looking at the miracles in the Bible saying no entiendo. Y tenemos, dice, una cantidad de científicos, dice, que están rascándose la cabeza viendo los milagros en la Biblia, queriéndolos explicar, pero no lo entienden. But I can explain it. Pero yo lo puedo explicar. You can explain it. Usted lo puede explicar. Because we know that there is something
supernatural. Porque nosotros sabemos y entendemos que hay algo, dice, por encima de lo natural. And that something above the natural is the supernatural power of God. Y eso que está por encima de lo natural no es nada más que el poder sobrenatural de Dios. Do you know that there are some people who are theologians of the Bible and they look at the Red Sea story and they go, that's a nice story, it didn't happen, but it's got some good principles to learn by. ¿Sabe usted que hay hoy día, tristemente, dice teólogos de la Biblia, dice que ven la historia del partimiento del Mar Rojo y dicen, es una bonita historia, dice, buenos principios que podemos sustraer, pero de que pasó, no pasó. Hey, Mr. Sean, do you really believe that God parted the Red Sea and they walked upon dry ground? Y usted me dice, señorito, pero usted está convencido de que Dios realmente abrió las aguas del Mar Rojo y que el pueblo realmente cruzó el Mar Rojo en seco. Yeah, I really believe that. Ya, yo realmente lo creo, hermano. I don't go to read this and scratch my head trying to find out some other explanation. I believe in the power of God to part the Red Sea. Sí, hermano, yo leo esto y yo no estoy buscando otra explicación para explicar esto. Yo creo en el poder sobrenatural de Dios que pudo partir las aguas del Mar Rojo. Just like I believe in the power of God to allow Jesus to resurrect from the dead. Es la misma cosa, hermano, de cómo el poder de Dios, dice, permitió a Jesucristo resucitar, levantar, dejar aquella tumba vacía. And I believe that same power of God that allowed them to walk by faith will allow you and I to walk by faith. Y también estoy convencido que es el mismo poder de Dios que permitió al pueblo de Israel, dice, cruzar en seco y andar en fe. Es el mismo poder disponible para nosotros para también andar en fe. Wow, so much more to talk about. So you got to be here next Sunday night. Tenemos tanto que cubrir, hermano, tanto que hablar, así que tiene que estar en su lugar próximo domingo por la noche. Because we're only halfway through the Red Sea. It's a tough place to stop, but we're halfway through. We'll get to the end next week. Porque a veces apenas estamos, dice, entrando al Mar Rojo. Es cierto, no nos queremos detener entre dos muros de agua, pero lo vamos a hacer y vamos a continuar la próxima semana. Would you bow your heads, please? Puede inclinar su rostro, por favor. I know that every single person here tonight, you believe in the supernatural power of God. I know you